Bien, buenos días a todos y bienvenidos. Soy David Castilla, soy titular de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Huelva, miembro del equipo de investigación MEMPES e investigador del proyecto de investigación CAFISMA. Voy a hacer de anfitrión, de presentador de este seminario que se titula Historias del mar, servicios y valores culturales de las pesquerías artesanales. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, este seminario se desarrolla en el marco de las actividades promovidas por parte de la Dirección General de Pesca con motivo de la celebración del Día Marítimo Europeo y además está apoyada o financiada por el proyecto CAFISMA de la Unión Europea, que en breve introduciremos. Esta sesión tiene el siguiente índice. Empezaremos tras mi introducción con una introducción del proyecto CAFISMA por parte del profesor Juan José García del Hoyo, catedrático de Econometría de la Universidad de Huelva, director del equipo de investigación MEMPES e investigador responsable del proyecto CAFISMA en la Universidad de Huelva. A continuación, la profesora Celeste Jiménez de Madariaga, titular de Antropología de la Universidad de Huelva y también miembro del proyecto de investigación CAFISMA, investigadora del mismo, pues hará una introducción de lo que es el patrimonio cultural relativo o asociado al sector pesquero y nos indicará cómo se clasifica, para que a continuación empecemos con casos concretos en la zona de la costa occidental de Huelva, en Asturias y el País Vasco, presentados por ponentes invitados, concretamente Manuel Fernández del Monte, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Ambría, presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores y vicepresidente de la Federación Española de Cofradía, Manuela Pomares Morgado, que es miembro del Centro de Educación Ambiental y Acuícola de Foredunes. A continuación, nos introducirá el patrimonio cultural pesquero de Asturias, Francisco Jesús Menéndez Busta, para después, finalmente, Juan Antonio Apraiz Zallo. Francisco Jesús Menéndez Busta fue patrón mayor de cofradía en Asturias, y Juan Antonio Apraiz Zallo, que es investigador, antropólogo en relación con materias de patrimonio cultural pesquero en el País Vasco, nos introducirá el patrimonio cultural pesquero del País Vasco y nos hablará de la vela hasta el siglo XXI en relación con el mismo. Finalmente, se abrirá un debate mediante un panel interactivo en el que lo que haremos es realizar una actividad participativa en la que todos los que están participando en el seminario puedan expresar sus opiniones e ideas respecto a unas preguntas inicialmente planteadas, y a continuación pues también podréis plantear vuestras preguntas y respuestas en el icono que tenéis debajo de vuestras pantallas, en las que podéis introducir vuestras preguntas. Os animo a que lo hagáis en esa aplicación y que no lo hagáis en el chat de Zoom, porque de esa manera tendremos organizadas las preguntas y será más fácil responder. Por otra parte, también podréis ver en el chat pues algunos enlaces que os proporcionaremos concretamente cuando comencemos en el panel interactivo, cómo acceder a ese panel interactivo. Finalmente, pues Juan José García del Hoyo cerrará este seminario. Sí, buenos días a todos y a todas. Voy a hablar brevemente sobre el proyecto CAFISMA porque creo que los ponentes que después van a intervenir podrían hablar de largo y tendido sobre sus zonas de conocimiento y de estudio. Fundamentalmente, el proyecto CAFISMA es un proyecto internacional que está financiado por el programa Interreg del área atlántica, del espacio atlántico, cuyos trabajos se iniciaron hace 2 años, en mayo del 2019. El objetivo fundamental es mejorar la protección del medio marino y de los recursos pesqueros de la zona atlántica a partir de la aplicación de una aproximación ecosistémica a la gestión de pesquerías desarrollada por flotas artesanales o de pequeña escala. Los objetivos generales son apoyar la cooperación de los agentes implicados en la gestión de la pesca de pequeña escala,
abordar los retos transnacionales del área atlántica que mejoren la protección de los recursos marinos, avanzar hacia una gestión de la pesca de pequeña escala o artesanal sustentada en el ecosistema y preservar la biodiversidad. Y como objetivos específicos, obtener nuevos conocimientos sobre la actividad espacial de la pesca a pequeña escala, tanto desde el punto de vista de técnico, de captura, de actividad extractiva, como de rentabilidad y de análisis de las magnitudes de esta actividad pesquera que está realizando en cada zona o paradero de la Atlántica, cuantificar y medir los impactos ecológicos y físicos en el medio marino, por ejemplo, la huella de carbono asociada a los artes de pesca, y, en tercer lugar, que es lo que nos vamos a centrar en el día de hoy, la evaluación monetaria de los servicios de los ecosistemas, incluidos los servicios culturales de los ecosistemas, ¿no? Es decir, calcular los valores económicos de no mercado asociados al patrimonio cultural pesquero y también al patrimonio natural. A este análisis dedicamos el paquete de trabajo sexto del proyecto CAFISMAN, en el que nos hemos planteado lo siguiente: identificar dentro de la pesca artesanal de pequeña escala los elementos y lugares del patrimonio cultural y natural de la pesca de los vinculados a ecosistemas vinculados a la pesca artesanal en el área atlántica de la Unión Europea, en relación sobre todo con la industria turística como uno de los principales servicios de los ecosistemas costeros y marinos vinculados a la industria pesquera. Y, en segundo lugar, evaluar y valorar la actividad de la pesca artesanal, su patrimonio cultural y natural en el área atlántica. ¿Cuál es el trabajo que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando dentro de este paquete de trabajo? Fundamentalmente, una primera fase que se ha extendido hasta prácticamente, con el retraso debido al COVID, final del año 2020, en el cual estuvimos realizando una base de datos bastante exhaustiva de documentación de todo tipo, desde publicaciones, libros, documentales, películas, patrimonio mueble, de todos los aspectos relacionados con los elementos del patrimonio cultural, material, inmaterial y con patrimonio natural del área atlántica. Esa base de datos la establecimos en Mendeley, un gestor bibliográfico, que desgraciadamente no es pública, pero bueno, tenemos la información basada a bases de datos usuales. Está referenciada o referenciada a escala de NUC 2, NUC 3, NUC 5, dependiendo del país, y contiene pues unos 1.333 registros en este momento que han sido analizados estadísticamente. ¿Para qué? Para conseguir clasificar todos esos elementos del patrimonio natural, cultural, material e inmaterial, para determinar en cada zona del área atlántica cuáles son los más relevantes y, sobre todo, poder después diseñar la segunda fase de la investigación, que ha sido la que estamos en este momento desarrollando, que es el establecer técnicas de valoración de no mercado para todos los elementos vinculados al patrimonio cultural de la pesca, en el cual vamos a hacer unas 2.500 encuestas en 5 zonas concretas del área atlántica, de forma que vamos a obtener un metaanálisis de qué valor le dan la población europea a su patrimonio cultural pesquero en el área atlántica, y de alguna forma podamos comparar también entre regiones de toda nuestra zona, ¿no?, de espacio atlántico. Y finalmente, el año que viene estaremos inmersos en la tercera fase, que será el análisis de patrimonio cultural en concreto de la pesca artesanal y el impacto económico que tiene en las zonas de las diversas zonas del área. Bien, pues este es en síntesis la estructura del proyecto, y ahora vamos a dar paso a los siguientes personas que intervienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Pues bien, vista una introducción general del proyecto CAFISMAN, le doy paso la voz a Celeste Jiménez de Madariaga, que nos va a introducir el patrimonio cultural, el concepto de patrimonio cultural y su clasificación. Muchas gracias, Juanjo. Celeste. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Es dar unas ideas generales de la importancia que tiene el patrimonio cultural, y más específicamente lo que es el patrimonio cultural pesquero, en el sentido de que, bueno, la mayoría de las poblaciones pesqueras, la atención se presta, como es lógico, en la actividad productiva de la pesca, propiamente dicho, y, digamos, en pocas ocasiones
se ha visto toda la actividad pesquera en sí, toda la actividad cultural y social que implica la pesca como un conjunto, que es nuestra propuesta, ¿no? Evidentemente todas las poblaciones que viven de cara al mar, que viven de la pesca, tienen toda una serie de elementos, bienes culturales que están asociados a la propia actividad de la pesca y otras afines que hacen posible que la pesca se desarrolle. En realidad cuando hablamos de esto de patrimonio cultural estamos definiendo a estas poblaciones, a estas culturas costeras, la mayoría de ellas, ¿no? También puede haber interiores, fluviales, ¿no? Pero estas culturas costeras como ámbitos de la vida, ámbitos sociales, donde la actividad pesquera tiene una incidencia importante. Tiene una incidencia importante en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Desde el ciclo festivo, el ciclo anual, las formas de sociabilidad, la forma en que se integran, la forma en que se desarrollan los géneros, que hacen los roles de hombre, los roles de mujer. En definitiva, la cultura de la pesca influye en toda la actividad social y cultural de estas poblaciones. En este sentido, bueno, pues la atención y el interés del patrimonio cultural pesquero es precisamente ver todo el valor en su conjunto, no ver solamente la pesca como una actividad extractiva, sino verlo en todo su conjunto, porque digamos que todo está realmente interrelacionado. En ese sentido, hay que mirar no solamente el valor económico, pero también el valor social y el valor cultural que tienen estos bienes. Siguiendo con esta idea, pues sí es verdad que en los últimos años cada vez más vemos que se le está prestando un especial interés al patrimonio cultural como una posibilidad más de desarrollo económico, social y en todo el conjunto de los ecosistemas. En este sentido, y trabajando sobre la importancia del patrimonio cultural pesquero en concreto, en el seno de esta investigación, de este proyecto de investigación, hemos planteado el investigar sobre el patrimonio en base a una serie de criterios, ¿no? De lo que es el patrimonio. En principio hemos dividido el patrimonio en aquellos bienes culturales que son tangibles, que son bienes inmuebles y aquellos que son intangibles. Digamos que el criterio de selección ha venido dado por la intangibilidad o la tangibilidad del patrimonio. En el patrimonio en el patrimonio tangible podemos distinguir a su vez dos tipos de patrimonio. Bueno, todo esto, al menos en las leyes internacionales, en la española, por supuesto, está claramente establecido esta forma de tipología de patrimonio, ¿no? El patrimonio inmueble es patrimonio fundamentalmente basado en los edificios y en las construcciones o conjuntos de edificios. El patrimonio inmueble pues, abarcaría desde pues, las lonjas y mercados, las fábricas, las chancas que llamamos en España, incluso todo lo que tiene que ver con otros tipos de aprovechamiento de recursos naturales que implican algún tipo de construcción, como pueden ser los muros de contención o los cercados para la pesca, ¿no? Las salinas, los diques, todo lo que sea construir para facilitar la pesca también, ¿no? En patrimonio mueble, pues digamos que el bien cultural pesquero más importante es sin duda los barcos, el hecho de ir recogiendo y de ir teniendo un registro de las tipologías de barcos, de muchos barcos de madera que se han perdido ya, pues es una riqueza que está ahí que hay que valorar y que recoger, ¿no? Además de los barcos, todos los utensilios y aparejos que tienen que ver con la pesca, las redes, las anclas, todo tipo de las nasas, los alcatruces,
todo tipo de trampas, todas estas cuestiones que en principio parece que no le demos importancia, pero que cuando pasa el tiempo y se pierden es cuando pensamos que realmente estamos perdiendo parte de nuestra memoria histórica porque estamos perdiendo ese patrimonio, ¿no? Y junto a eso, pues todo tipo de patrimonios referentes al mar, desde cuadros y pinturas, esculturas, hay muchas esculturas en nuestro mobiliario urbano que tienen relación con la pesca, y también otro tipo de patrimonio que es el patrimonio documental, que nos documenta un poco de lo que se hacía en el pasado y en el presente, que también hay que conservarlo, ¿no? Y que, bueno, tiene que ver también pues, de documentos administrativos, pero hay mucho también de planos, mapas antiguos que, bueno, está bien que se conserven y se protejan, ¿no? Y en cuanto al patrimonio inmaterial, la tipología o la manera de recoger nosotros las distintas actividades del patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial tiene que ver con todos los usos, las representaciones, las expresiones que los pueblos tienen y expresan, ¿no? Y manifiestan. Y para hacer esta tipología hemos optado por la misma, los ámbitos que recoge la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO en el año 2003, que bueno, es algo que es una tipología que se aplica de una manera internacional, ¿no? En el mundo. En esta convención se distingue entre 5 ámbitos. Están las expresiones y las tradiciones orales, todo lo que tiene que ver con leyendas, músicas, canciones, dichos que se asocian al mar y a la actividad pesquera y a la sociedad marinera en general, ¿no? Están los usos también sociales, rituales y festivos. Hay muchísimas fiestas relacionadas con el mar, algunas de ellas religiosas, de santos y vírgenes que se veneran para que haya una buena pesca y que los pescadores y los marineros estén sanos y vuelvan sanos, ¿no? También otro tipo de fiestas quizás más actuales que tienen que ver con la gastronomía, con compartir la comida del mar. Las artes escénicas, a veces nos encontramos también algunas actividades que representan en escenas del mar o algo que tiene que ver relacionado con el mar, como regatas y competiciones, ¿no? De remo. Los conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el universo, este es un ámbito muy especialmente relevante en la actividad pesquera, puesto que no podría haber pesca si no hay conocimiento del mar, de las mareas, de cómo se comportan los peces, incluso de lo que tiene que ver con cómo navegar teniendo en cuenta las estrellas o teniendo en cuenta determinados indicios que te da la naturaleza, ¿no? Y finalmente las técnicas artesanas, que dentro de la pesca son muchas. Quizá la que yo he puesto aquí, una de las que más nos llaman la atención, ¿no? La confección y el repaso, digamos, de las redes de pesca, ¿no? Bueno, pues como vemos, el patrimonio cultural pesquero es muy rico, muy rico. Hasta hace poco tiempo ha estado muy poco valorado porque estaba asociado a una actividad dura, como es la pesca, a un trabajo, pero que, bueno, creemos que es importante salvaguardar, proteger todas estos bienes culturales que identifican a nuestros pueblos. Y bueno, yo con esto ya acabo, ¿no? Para no ocupar más tiempo. Muchas gracias, Celeste. Bien, pues damos paso a nuestros ponentes invitados sobre casos de estudio en la costa occidental de Huelva, Asturias y País Vasco. Vamos a empezar con la costa occidental de Huelva. Concretamente, le doy la palabra a Manuel Fernández Belmonte para que nos hable del patrimonio cultural pesquero en el ámbito de la costa occidental de Huelva y particularmente en el caso de Punta Umbría. Manuel, puedes activar vídeo y micrófono. Sí, buenos días. He tenido unos problemillas de conexión, espero que no se caiga nuevamente internet. Soy Manuel Fernández Belmonte, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría,
y presidente actualmente de todos los pescadores de las cofradías andaluzas, ¿no? También estoy en la Federación Nacional como vicepresidente, acompañando a mi amigo presidente Basilio Otero. Y bueno, antes que nada me gustaría dar una exposición de lo que significa y de lo que son las cofradías de pescadores para España, para Andalucía y para Huelva, ¿no? Las cofradías de pescadores nos encontramos que son corporaciones de derecho público, vamos, estamos tutelados por la propia administración, y a lo largo del siglo XX, del 1900, pues se fueron constituyendo dentro de los pequeños pueblos pesqueros del mar, que eran pedanías de marineros y pescadores, algunos no eran ni pueblos. Se fueron construyendo estas cofradías que tienen participación tanto la parte social como la parte empresarial, marineros y armadores. Y bueno, durante los años el patrón mayor pues, era la persona con más experiencia, por eso de ahí el nombre, ¿no? E incluso a primero de siglo pues se le daba el nombre de alcaldes de mar, ¿no? Estas corporaciones pues no tienen lucro, y bueno, a lo largo de este siglo, en el 1917 se constituyó la de Conil, que fue la primera aquí en Andalucía, y en el 46 pues se constituyó la de Punta Umbría, ¿no? La del pueblo que yo gestiono, ¿no? La importancia de las cofradías, pues mira, pues el ejemplo en Punta Umbría, en el 46 era un pueblecito sin tener alcaldía, donde nos encontrábamos, que los pescadores que crearon la primera escuela, construyeron barriadas, construyeron centros de salud. De ahí la importancia, incluso Punta Umbría no era Punta Umbría como pueblo hasta el año 63, ¿no? Bueno, dicho esto, que tengo poco tiempo, vamos a referirnos un poco más a lo que voy, ¿no? El patrimonio del sector pesquero en la provincia de Huelva, que es lo que os vengo a contar, voy a dar un enfoque. Nos encontramos en la actualidad con 761 embarcaciones en el Golfo de Cádiz, de los cuales 445 pertenecen a la provincia de Huelva. En ello nos encontramos los puertos pesqueros de Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría y Huelva, en el cual quiero hacer referencia a la importancia del puerto de Punta Umbría y sobre todo el puerto de Isla Cristina, que actualmente es el primer puerto número 1 en facturación y en embarcaciones de Andalucía y de parte de España, con una facturación superior a los 30 millones de euros. Y de ahí el valor que tiene económico en la provincia, ¿no? Dentro de las modalidades de pesca de esta provincia nos encontramos con 90 embarcaciones de arrastre de fondo, nos encontramos con 50 embarcaciones de cerco y 300 embarcaciones en la modalidad de artes menores, en los barcos de pequeña escala. Estos barcos, en estos 300 barcos nos encontramos los barcos de enmalle y los barcos de pulpo. Estos barcos de enmalle y de pulpo pues han sido a lo largo de siglos, pues desde los tiempos de los fenicios, pasando por tartesos, romanos, pues hemos encontrado históricamente por las vasijas, los que llamamos aquí ahora cántaros, para la pesca del pulpo, ya se utilizaba de aquella, ¿no? Y hoy día esa misma pesca artesanal sigue existiendo en Huelva y con este tipo de barcos, que como os digo son casi 300 embarcaciones. También es verdad que en la actualidad pues tenemos barcos de rastro remolcado, que son barcos que se dedican a la pesca del marisqueo, de las chirlas, la coquina. Y bueno, además tenemos en el 1988 el sistema de draga hidráulica, que es un sistema muy selectivo, donde solo pesca una especie, las chirlas, y además tiene la curiosidad que coge solamente la especie y en la talla adecuada, debido al tipo de sistema que lleva. Uno de los grandes éxitos de Huelva es las zonas de cría y engorde, sobre todo la zona del Guadalquivir
y el río Piedra, que son zonas de reserva y son zonas de criadero tanto de moluscos como de pescado, ¿no? Aquí nos encontramos, el sector pesquero, nos encontramos con la provincia con más de 1.600 puestos de trabajo directos y casi 5.000 puestos de trabajo indirectos. En estos indirectos, pues nos encontramos las empresas auxiliares, como pueden ser las de comercialización, distribución, rederos y los que venden el hielo, los envases, el combustible, en fin, una cantidad de empresas auxiliares que generan un impulso económico muy importante para nuestra provincia, no solo ahora, sino hablamos de décadas y décadas y de generaciones atrás, ¿no? Si hablamos de artes tradicionales utilizadas durante siglos, pues nos tenemos que referir al pulpo y al enmalle. Y también, como no, a los barcos de cerco. Tenemos que referirnos a los barcos, a los antiguos galeones, que eran barcos de más de 50 metros, que llevaban más de 50 hombres y que, bueno, pescaban las sardinas, los antiguos sardinales, y que después, gracias a las salinas tan importantes que teníamos en la provincia, tanto en Isla Cristina como en Huelva, podíamos conservar y enviar al resto del país, ¿no? Y si hablamos del enmalle, pues estamos hablando del langostino, estamos hablando del choco, la importancia del choco, en fin, y el pulpo, ni decir tiene, la importancia gastronómica que tiene a nivel no solo nacional, sino internacional, ¿no? En cuestión de gestión pesquera, tenemos que hablar que esta flota se gestiona a través de agua, se separa a través de aguas exteriores y aguas interiores. Las interiores, la gestión la lleva la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, de la Comunidad Autónoma, y con respecto a las aguas exteriores, la lleva el Ministerio de España. En las aguas interiores tenemos que ver que son los barcos pequeños, los barcos artesanales de enmalle, los barcos de rastro remolcado, de marisqueo y de pulpo. En las aguas exteriores, pues estamos hablando de los arrastreros y estamos hablando del cerquero. En fin, seguimos. Todo esto ha ido generando un patrimonio pesquero material e inmaterial desde hace varios siglos y que podemos ir concentrando y detallando la importancia de cada uno de ellos. Es decir, tenemos que valorar los puertos pesqueros que tenemos, las lonjas tan importantes, como antes referido, la de Isla Cristina, las profesiones muy específicas que se crearon en los puertos, como fueron los profesionales de los carpinteros de Ribera, que desgraciadamente en los últimos años, por la implantación de las embarcaciones de fibra y de acero, se están perdiendo. Podemos hablar de los mercados de abasto. ¿Quién no es turista y ha ido a un puerto pesquero y se ha metido en un mercado de abasto para ver, ¿no?, las especies, los olores, los colores, en fin? Es otro de nuestros puntos clave, ¿no?, en el sector pesquero y en estos puertos, ¿no? Las empresas conserveras. Si hablamos de las empresas conserveras, estamos hablando de salazones, de ahumados. Ayamonte y Isla Cristina son las principales y hablamos de generaciones atrás. Si vamos a Ayamonte nos encontramos con la conservera de Concepción, que tiene siglos ya. Hablamos de Pesasur, o en Isla Cristina, que tenemos Ausisa, que es de interés y de importancia tanto nacional como internacional. Fricolumé, que viene pisando fuerte también con sus conservas, o Martín Dorado, ¿no? Son multitud de industrias que dan más de 500 puestos de trabajo en la provincia y que tienen una importancia sobre todo porque siguen realizando en los últimos 200 años su preparación del producto totalmente artesanal. También podemos hablar de los barrios pesqueros. Los barrios pesqueros, por ejemplo, en Ayamonte nos encontramos con las barriadas de Canela, el campo de Canela, la Punta del Moral, que es un puertecito de mar que tiene mucha importancia con el tema de los barcos de arrastre y que combina pescadores españoles con pescadores portugueses. Si hablamos de Punta Umbría, pues encontramos
de barriadas completas hechas por pescadores, incluso una la hizo la propia cofradía, pescadores enteros, barriadas y barriadas que han quedado ahí para la historia, ¿no? Si hablamos del patrimonio etnológico, pues tenemos que hablar de las fiestas patronales, de la Virgen del Carmen. Como no, aquí en Punta Umbría se creó como una fiesta de interés cultural, hubo un reconocimiento. Y si hablamos, por ejemplo, de las almadrabas, pues ahí tenemos que hacer un punto y aparte y pararnos, ¿no? Puesto que Andalucía se compone de más de 800 kilómetros de costa y nos encontramos que desde Carbonera hasta Isla Cristina, en el año 1900 hasta 1975, había varias almadrabas que pasaban por Carbonera, Estepona y Barbate y, como no, Isla Cristina. Y el estrecho de Andalucía, que está bañado desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, pues nos encontramos el paso del atún rojo y familias enteras iban cambiándose de población para ir pescando y detrás del atún. Esto es lo que ha dado a cabo de que estén interrelacionadas estas. Manuel. Manuel. La importancia de embarcaciones tradicionales, como por ejemplo en Punta Umbría tenemos la canoa, que es de un valor incalculable para nuestro pueblo, ¿no? Si hablamos del patrimonio arquitectónico, pues nos encontramos pues, con los faros, nos encontramos con las torres almenaras, las torres de vigilancia, está la torre de Catalana de Lepe, está la Torre Umbría de Punta Umbría, está el faro de Huelva, que es muy importante, y, cómo no, la casa del vigía, que nos la encontramos en Mazagón y que es un referente para todos los pescadores de la provincia de Huelva. Si vemos y damos un repaso a todo lo que es los puertos de mar, nos encontramos que hoy día más del 25% de la población, el 25% de la población activa pertenece al sector pesquero y el resto pues, está vinculado o con el turismo o con el sector servicios. De ahí que la propia Consejería de Agricultura y Pesca en escasamente los últimos 3 meses ha publicado una orden de pesca-turismo para, digamos, ligar y hacer más llevadero lo que es la pesca y el turismo, ¿no? En conclusión, y no me quiero alargar, que ya voy largo, en conclusión, la dependencia de la pesca de Huelva, de la pescadores de Huelva, fue y ha sido imprescindible para la economía y el crecimiento de nuestra provincia y seguirá y seguirá siendo durante años, puesto que somos tierra de pescadores, tierra de valientes, y ya antes de terminar no me quiero olvidar que tierra de descubridores, puesto que las 3 carabelas, cuando fueron a descubrir la América, llevaban todas las tripulaciones, eran marineros de aquí de la provincia, y por lo tanto descubridores y valientes. Y nada más, no quiero alargarme, os dejo, espero que me haya gustado el tiempo, he ido como un turbo. Perfecto, Manuel, has estado justo a las 10:40, que era tu tiempo límite, o sea que muchísimas gracias a una excelente presentación en la que has hecho un repaso muy extenso de lo que es la cultura y la pesca en nuestra provincia y que es una fuente de valor imprescindible para todos nosotros como nubenses y como españoles. Le di la palabra sin más dilación a nuestra ponente Manuela Pomares Morgado, que va a hablar también de la costa occidental de Huelva. Manuela, puedes activar vídeo y sonido. El escenario es tuyo. Buenos días, muchas gracias, David. Bueno, primero buenos días a todos y a todas. Es un placer estar esta mañana aquí con vosotros. Yo voy a contar mi experiencia, pero bueno, primero me quiero remontar un poco a mi niñez, porque mi conexión con el mar realmente pues, y con la pesca pues viene desde siempre, por así decirlo, porque ya mis bisabuelos, tanto materno como paterno, se dedicaban a este sector, bien como armadores o bien como patrones de las embarcaciones, ¿no?
Yo cuando yo visitaba La Lonja, bueno, el puerto pesquero, lo visitaba cuando era pequeñita porque mi padre era patrón de un barco y cuando iba a despedirlo o cuando iba a recibirlo, ¿no? Y lo recuerdo como sensaciones diferentes, porque ya que cuando se iba era una sensación pues de tristeza, ¿no? De miedo, de incertidumbre, porque también mi madre me transmitía un poco eso, porque yo le veía a ella esa preocupación, pero luego cuando llegaba la sensación era diferente, ¿no? Era de nerviosismo, de ganas de abrazarlo, de verlo y de aprovechar al máximo pues esos poquitos días que iban a estar con nosotros. Sin embargo, yo la verdad que en aquellos días no me podía imaginar que a día de hoy visito La Lonja diariamente, todos los días voy a La Lonja, ya mañana y tarde algunas veces, pero bueno, con algunas cosas y algunas actividades y proyectos que os voy a contar a continuación, ¿no? Yo estudié biología, me especialicé en biología marina y también en acuicultura, pero sin embargo no fue hasta hace unos 12 años aproximadamente que volví, estuve fuera y volví otra vez a mi tierra y y ya empecé a meterme con el tema del patrimonio pesquero y costero, creando la empresa Foredunes, centrada principalmente en eso, en divulgar, pero también en educar y formar en este patrimonio pesquero y costero que tenemos nosotros aquí en nuestra localidad, ¿no? Pero también relacionada con la protección medioambiental, lo que es el medio ambiente, ¿no? Es decir, pues empecé trabajando con los centros educativos, con la universidad también, con un curso de acuicultura, pero trabajando con los centros escolares, pues realizando las visitas a La Lonja de Punta Umbría y también a un centro de acuicultura que tenemos aquí en Estero, que se llama Salinas del Astur, y la idea pues era, hacíamos eso, ¿no? Entonces, cuando me metí en el tema del turismo marinero, por así decirlo, pues en el 2015 aproximadamente podríamos decir que fui descubierta en una jornada que se hicieron en Isla Cristina por el Club de Turismo Marinero que hay en la provincia de Huelva y que pertenece al Patronato de Turismo de aquí de Huelva, ¿no? Ellos contactaron conmigo porque yo ya hacía visitas guiadas como os digo, a La Lonja y a Salinas del Astur de forma esporádica. Y bueno, el club ya llevaba formado un año y algo y en él pertenecían a él pues una veintena de empresas del litoral, de la parte occidental de Huelva, desde Ayamonte pues hasta Punta Umbría, diferentes empresas que se dedicaban a eso, ¿no? Pues de forma directa o indirecta a tratar con el turismo. Por ejemplo, el transporte, por ejemplo, fluvial, a lo que es el turismo pesquero y luego también las conserveras, ¿vale? Las conserveras de Usisa, Conservas Concepción, pertenecen también a ese club de turismo marinero y ellos querían divulgar, pues, oye, querían enseñar su fábrica y de ahí que acudieron a mí para que yo fuera la persona indicada para realizar pues, esas visitas a las conserveras. Entonces empecé a formar parte de este club de turismo marinero, ya os digo, hace ya unos 6 años y mi función principal pues, es eso, es ofrecer tanto mis actividades, que ahora os contaré un poco más en detalle, como las actividades de los demás compañeros, ofreciendo paquetes, por ejemplo, pues empezar la mañana realizando la visita a las salinas tradicionales que se encuentran en Isla Cristina. A ellos producen la flor de sal, las escamas y luego pues la sal marina virgen. Es un lugar espectacular y empezamos allí y luego ya pues nos vamos a la conservera, por ejemplo, de Usisa y se realizan pues las visitas guiadas para que ellos vean todo ese proceso, ¿no? Sin embargo, bueno, debido a este COVID, pues desde el año pasado no realizamos las visitas a la conservera y es una pena porque al día de ayer ya todavía me estaban llamando para realizar esas visitas porque era una visita muy demandada, pero bueno. Entonces yo me voy a centrar en esas visitas a la lonja que yo realizo aquí en Punta Umbría, a la lonja y al puerto pesquero. La lonja de Punta Umbría es de las pocas que hay adaptadas realmente para las visitas.
porque es un pasillo en la parte superior con cristales, en la que en la parte de abajo pues, podemos ver las diferentes salas de subasta que tenemos nosotros en nuestra lonja. Pero hace unos años ese pasillo largo pues lo convertimos en una especie de museo del mar. Y yo, como digo, yo soy bióloga, yo no soy guía turístico, con todo mi respeto a los guías turísticos, yo ofrezco como algo más, ¿no? Porque desde hace 2 años incluso pues me embarco en los barcos con ellos, en otras de mis actividades que yo tengo como bióloga, y me embarco con ellos en el día a día y sé como lo que piensan, como lo que sienten, lo que le encanta a la mar, porque mucha gente dice, es que no le queda otra. No, la mayoría de ellos les encanta la mar, les encanta ese mundo. Y es lo que yo quiero transmitir y lo que transmito con las visitas, por ejemplo, a la lonja y al puerto pesquero. Es decir, es una visita en la que van a conocer las diferentes artes de pesca que tenemos aquí, las especies que se pescan, el valor nutricional, todo eso, todas las actividades. Pero le transmito eso, lo que ellos sienten, ese día a día, el sacrificio, ¿para qué? Para darle valor a esa profesión, ¿no? Que muchas veces decimos, oye, el pescado, pero el pescado tiene un sacrificio para cogerlo diariamente. Entonces, es lo que yo trato pues, de transmitir en todas las visitas, ¿no? Ese rico patrimonio pesquero y costero que nosotros tenemos aquí, bueno, y en todo el litoral. Yo fui una de las primeras que empecé a hacer el turismo marinero en nuestra zona, pero pues con suerte en Isla de Cristina también hay una empresa que lleva funcionando varios años, que ellas son las que se encargan de hacer las visitas guiadas a la lonja de Isla Cristina, que por cierto, las 2 lonjas también pertenecen al Club de Turismo Marinero, y es lo que intento transmitir en esa visita, aparte de la conservación. Ese patrimonio costero también pues, forman parte de los marineros, que son los esenciales, ¿no? en todo este tema. Ellos son el centro, ¿no? de todo esto. Y como os digo, pues trabajo con ellos pues, diariamente también en un proyecto de recogida de residuos. La cofradía lo estoy gestionando yo. De los marineros, los barcos de arrastre traen todos los días pues, muchísimos residuos de los fondos marinos y no puedo imaginar todo lo que traen. Y yo me encargo pues, de gestionarlo, de recibirlo, de hablar con ellos y están muy concienciados con todo este tema, y de aquí pues le mando también una felicitación a todos ellos por el esfuerzo que hacen, ¿no? Porque también ellos son los que ayudan en todo en enriquecer este patrimonio. Hago un cambio y yo lo que he estado hablando hasta ahora es de lo que es el turismo marinero, pero como bien ha dicho Manuel, antes se abre ahora una nueva oportunidad para el sector, que es el tema de la pesca turismo, que ya en otras comunidades autónomas llevan funcionando algún más años, pero aquí hace unos meses nos salió la orden. Y pienso que es una gran oportunidad, porque aquí los protagonistas van a ser ellos van a ser los protagonistas de esta actividad. Sí que es algo que yo, a mi parecer, no lo veo fácil, pero sí que lo complementaria a la actividad principal que ellos están haciendo. Y para los que no sepáis el tema de la pescaturismo, que yo supongo que ya lo sabréis, pero para los que no lo sepáis, la pescaturismo consiste en embarcar al turista en la propia embarcación de pesca, y es el propio patrón o los marineros los que le van explicando su actividad, etc. Ahora mismo, ya voy terminando, David, ahora mismo estamos en la fase en Andalucía pues, de ir transmitiendo toda esta información a los armadores, a los patrones, para, bueno, a ver quién se anima a tomar, pues, a iniciar en esta nueva emprendimiento, ¿no? Así que nada, yo creo que ya termino, que no sé si me he alargado, y bueno, lo repito, ha sido un placer. Prácticamente en tiempo, muy pequeña desviación. Muchas gracias por tu exposición. Igualmente, muy buenos ejemplos de cómo se puede compatibilizar pues la sostenibilidad de nuestro patrimonio, la sostenibilidad socioeconómica de las pesquerías, unido a una explotación turística de las mismas que respeta y además transmite pues,
una serie de emociones y sensaciones relativas al sector pesquero. Muchas gracias, Manuela. Y pasamos sin más dilación a nuestro siguiente ponente, invitado, Francisco Jesús Menéndez Bustas, que nos va a hablar del patrimonio pesquero, patrimonio cultural pesquero de Asturias. Cuando tú quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya los anteriores ponentes estuvieron exponiendo temas sobre cofradías y demás, y yo pretendía hacerlo sobre mi cofradía, que es aquella en la que yo representé durante casi 12 años de mi vida como patrón mayor, y a la que estuve vinculado 38 años como patrón de pesca y armador de una pequeña embarcación de pesca tradicional, artesanal, como se quiera ver. Dentro del patrimonio cultural marítimo se encuentran las cofradías de pescadores como entidades que eran dinamizadoras de los pueblos, de los puertos pesqueros. Y Asturias, que cuenta con 354 kilómetros aproximadamente de costa, unos 21 puertos pesqueros y 18 cofradías de pescadores en su territorio, pues todas estas cofradías tienen sus propias características y su propia esencia. En definitiva, son parte de ese patrimonio intangible pesquero que hay que proteger y dar a conocer, porque por sí mismas han sido testigos de los avances sociales, económicos, los culturales y parte activa de la configuración de sus villas y de sus pueblos. A la vez que están vinculados otros muchos elementos a ellos, elementos patrimoniales, como pueden ser la gastronomía, la propia arquitectura del entorno, las artes de pesca, etcétera, como ya habíamos estado oyendo por aquí. Es cierto que en la actualidad el mundo de la pesca y el mundo de la mar ha ido perdiendo cierto protagonismo y presencia en nuestra sociedad, pero no es menos cierto que las cofradías de pescadores como institución han mantenido su presencia siempre ligada al devenir de la vida cotidiana, participando y generando en los pueblos y entre sus marineros cierta recedumbre y siempre manteniendo un importante grado de independencia y de autonomía que nos permitieron seguir manteniendo vivos pues, los fundamentos de nuestras cofradías y de nuestras instituciones. El carácter social, representativo, el humano y el patrimonial y también el cultural. No pretendo reseñar con mucha profusión lo que son las partes históricas de mi cofradía, más que los actuales más modernos, ¿no? Pero bueno, como puntualización decir que ya el gremio de mareantes de Lastres ya surgió hacia 1295, pero nace al albor precisamente de la regulación de la pesca de la ballena que tan común había en todo el Cantábrico. Era la denominada Hermandad de las Villas y Marismas de los Reinos de Asturias donde se había aparecido por primera vez, con un carácter benéfico asistencial y a la vez profesional o económico. Son muchos los avatares históricos que tuvo las cofradías, ¿no? Y concretamente nosotros nacemos, la parte histórica moderna de nuestra cofradía nace con la aparición en 1889 de lo que se denominó el gremio de Sábada, que era un gremio con carácter mutualista y en el que ya coexistían diversos estamentos sociales y profesionales que complementaban al pesquero concretamente. Es el germen de la Unión de Lastres, el inicio de la Unión de Lastres, que aparece en mayo de 1911. En esta asociación, pues no solo hay pescadores, también se vinculan los fabricantes de conservas y los labradores del pueblo vecino. Y tiene un carácter muy importante en tanto a que viene a cubrir las carencias sociales y especialmente asistenciales que padecía el pueblo por aquel entonces. En uno de sus artículos dice: proponiéndose esta sociedad ampliar los beneficios de sus socios, especialmente a los que se dedican a la faena de la mar. Son
es cuando se fundamenta pues, la asistencia sanitaria, la asistencia farmacéutica, se crea un fondo de reserva destinado exclusivamente al socorro de viudas y huérfanos y se regula por primera vez lo que es la venta de la pesca en el puerto de Lastres. El Pósito de Pescadores, la Unión de Lastres, nace después de la orden ministerial que hay, de la Real Orden del 5 de enero de 1918. Sus fundamentos vienen a ser de un modelo civil y laico con un marcado sentido cooperativista y mutualista que intentaré de reflejar a continuación. La Junta General de nuestra Unión de Lastres, de la Asociación Unión de Lastres, en enero de 1921 decide pues adoptar un cambio normativo y y compartir la creación de los diversos pósitos que aparecen en Asturias, y para ello pues adoptan aprobar una reforma de sus estatutos y adquieren la nueva personalidad de asociación como pósito, en la que participa a la vez pues también la Ayudantía Militar de Marina Villaviciosa, que es la que está guiando a la propia cofradía. El 1 de mayo de 1925 se constituyen las presidencias, se modifican los nuevos estatutos y se crean una serie de secciones que vienen a sustituir todo lo anterior y que ya se convierte simplemente en una asociación pesquera, que sería la sección de socorros mutuos, la de ventas, la de cooperativa y efectos pesqueros, así como una sección de crédito. Se cambia la normativa de la cofradía y se adoptan, viene a decir que este Pósito de Pescadores se constituye como una asociación de carácter cooperativo de pescadores que persigue la completa redención de dicha clase, extendiendo la cultura a sus asociados, estableciendo en su favor los distintos seguros sociales y explotando sin auxilio de intermediarios la industria pesquera. En estos momentos, la cofradía crea tres de los elementos de la sociedad que nos sentimos muy orgullosos de ello. Lo primero, la creación de la nueva lonja, que se fundó sobre 1926 aproximadamente. La creación de la primera biblioteca, que se llama Casa del Pescador, que es una biblioteca anterior incluso a las bibliotecas públicas del concejo. Y sobre todo, el inicio de la escolarización de los niños y de los mayores a través de la escuela denominada la Escuela del Pósito. Lo que pretendo con todo esto no es más que dar el valor que yo creo que tiene que tener como patrimonio las cofradías, ¿no? Y bueno, a partir de 1943 el Pósito de Pescadores ya ingresa en lo que se denomina la organización sindical, el famoso sindicato vertical, y pasa a denominarse Cofradía Sindical Santa María de Sábado. Tiene un nuevo estatus jurídico de corporación de derecho público, aunque mantiene una cierta autonomía. No es que hayan variado mucho los intereses con respecto al Pósito, pero sí es verdad que hay un cambio notable en cuanto al organigrama y a los fines a perseguir. Aquí se intenta fomentar el cooperativismo, crear nuevas industrias, se regula de nuevo las ventas, crea un sistema de socorro y ayudas en las que ya forma parte de lo que se conoce como Instituto Social de la Marina y participa activamente en el desarrollo del pueblo. Son años de prosperidad, estos años del 43 al 70 aproximadamente. Hay un aumento de embarcaciones y de pescadores. Llegamos a ser unos 400 socios en la cofradía. Las costeras, tanto en el ámbito local de la pesca artesanal como en las costeras que se realizan fuera de Asturias, son muy buenas y por lo tanto esa actividad crea un auge en cuanto a la actividad no solo pesquera, sino también conservera de la zona.
En 1962 en el pueblo tenemos 9 fábricas de pescado y unos 500 personas que son operarios, en su mayoría operarias mujeres de estas empresas. El despegue económico trae consigo también la posibilidad de generar nuevas expectativas sociales que nunca antes se habían conseguido y que, participadas de uno u otro modo por la cofradía, sería la creación de un consultorio, viviendas sociales, que ya anteriores ponentes habían hablado del tema, acuerdos en materia de pesca con otros puertos, regulando caladeros, regulando las artes entre ellos, y sobre todo la participación en el desarrollo local de muchos de los servicios que en aquellos momentos carecíamos o eran insuficientes. De tal modo que... Un par de minutos ya. Sí. Se nos acaba el tiempo. Vale, pues nada, ya estoy terminando. La cofradía actuaría como un segundo ayuntamiento, instalaba la luz pública, la pavimentación de calles, etc. Actualmente, a partir de 1974, nuestra cofradía pues, va surgiendo muchos avatares, muchas situaciones que no nos están permitiendo, digamos, florecer como estábamos hasta entonces. Las comunidades autónomas, el Estado, la normativa europea, etcétera, van constriñendo y diluyendo todas estas funciones que teníamos y perspectivas. Y bueno, simplemente decir que hoy que nuestra cofradía pues es mucho más pequeña, con mucha menos importancia. Somos 30 socios y bueno, hasta ahí, para no alargarme más. Muchas gracias, Francisco Jesús. Yo creo que has hecho una exposición excelente en relación con lo que es una de las formas, una manifestación cultural muy importante, que es el asociacionismo en el ámbito del sector pesquero y muy particular de España, que es el caso de las cofradías, y el ejemplo de su cofradía es excepcional en ese sentido. Muchas gracias. Pasamos al siguiente ponente invitado. Concretamente estamos hablando de Juan Antonio Praiz Zallo. Puedes ya activar tu vídeo y sonido. Que nos va a hablar de la pesca en el País Vasco, el patrimonio cultural de la pesca en el País Vasco y de la vela hasta el siglo XXI. Pues, puedes empezar a compartir pantalla, Juan Antonio. Vale. Lo vemos. Buenos días a todos. Como has comentado, me llamo Juan Antonio Praiz Zallo. En este momento estoy jubilado ya, soy capitán de la mercante y técnico en pesca. Llevo muchos años investigando el tema de la antropología y la etnografía del sector pesquero en el País Vasco y bueno, como veis, esta presentación va sobre la pesca artesanal en el País Vasco. Voy a ser rápido, son un montón de diapositivas y bueno, espero que os interese. Bueno, la introducción de los propulsores mecánicos, el fin de la vela en el País Vasco se produjo a finales del siglo XIX, principios del XX. Por aquel entonces, la pesca era fundamentalmente una pesca de bajura, una pesca tradicional, ya que los primeros arrastreros ya habían llegado, pero apenas trabajaban. Entonces, la flota se dividía como en 3 tipos de pesca y de embarcaciones. Por un lado, la pesca de superficie, por otro, la pesca litoral y por último, la pesca costera. El puerto de Bermeo tenía una gran flota entonces y ya en el mismo puerto se veía la diferencia de las 3 flotas, donde por un lado estaba la flota de superficie, más aquí la flota litoral y aquí las pequeñas embarcaciones. Esta estructura más o menos se ha ido manteniendo durante años y en el boom de la pesca en los años 60 se ve la gran flota de superficie que tenía Bermeo, incluso los primeros atuneros congeladores. Los barcos de pesca litoral estaban en el puerto antiguo y aquí estaban los pequeños barcos de pesca costera, los barcos artesanales. Hoy en día hemos ido bastante, la flota ha disminuido bastante, hay menos incluso que en esta foto y están aquí los barquitos de pesca artesanal, mientras que la flota de superficie apenas cuenta con 2 embarcaciones y todos los demás son embarcaciones de pesca litoral. Por explicar un poco en qué consistía cada uno, la pesca de superficie a principios de siglo se realizaba mediante 2 embarcaciones. Por un lado, las traineras, que luego se han hecho famosas por las regatas, que se dedicaban a la pesca al cerco, y
las chalupas boniteras que se dedicaban al bonito en la época estival y también al besugo y peces de fondo en la época invernal. La evolución, como veis, se pasó de 2 embarcaciones a una sola embarcación, que eran las primeras embarcaciones de vapor, las 2 unificadas en una embarcación polivalente, cuyo desarrollo pues, terminó más o menos de las embarcaciones tradicionales en los años 80, cuando se construyeron los últimos pesqueros de bajura de 200 toneladas. Y hoy en día este tipo de pesca la realizan estos barcos que podemos encontrar en cualquiera de nuestros puertos. Por su lado, la pesca litoral es conocida también como pesca de merluceras porque se fundamentaba principalmente en la captura de la merluza, a la que iban las pequeñas embarcaciones a vela, similares a las chalupas boniteras, pero de menor tamaño, que normalmente trabajaban en el cantil de la plataforma continental, en los caladeros, nosotros las conocemos como calas, del cantil de la plataforma continental del País Vasco. Estas embarcaciones, al igual que las otras, pues fueron desarrollando con los propulsores mecánicos, en este caso propulsores de gasolina en la mayoría de los casos, y con el tiempo se fueron asemejando cada vez más a las embarcaciones de pesca de superficie e incluso se creó una tipología intermedia que nosotros conocemos con el nombre de chiquiandi, que en realidad sería una embarcación intermedia. Estos son el tipo de embarcaciones en los que ha terminado la pesca litoral en nuestra costa. Y por último, la pesca costera, que es a la que vamos a dedicar esta presentación. La pesca costera la definimos como una pesca que se realiza en la misma costa o en aguas costeras, a pie o desde pequeñas embarcaciones, utilizan todo tipo de artes de pesca, son pescadores profesionales y en algunos casos pseudoprofesionales, y son embarcaciones de 1 o 3 tripulantes, aunque como veremos ya hay embarcaciones también con 4 o 5 tripulantes. Y aquí se conoce como pesca artesanal, pesca de artes menores y pesca de bateles, en clara referencia a la embarcación que se utilizaba para pescar. En relación con la pesca a pie, en la actualidad solo quedan en nuestra zona algunas marisqueras y algunos perceberos, pero es una pesca en la mayoría de los casos pseudoprofesional o complementaria. De todas formas, en los mercados locales siempre ha habido una sección para vender este tipo de capturas, este tipo de pesca. Nos vamos a centrar en la pesca desde embarcaciones, empezando por el batel, que es el que ha dado un nombre a este tipo de pesca en nuestra zona. El batel era una pequeña embarcación a vela y remo, en este caso con 2 tripulantes, y también había unas bateles un poquito de mayor eslora, pero siempre con esloras bastante reducidas, en este caso entre 4 y 7 metros. Estas embarcaciones utilizaban principalmente aparejos de anzuelos que hasta los años 1915 las fabricaban los propios pescadores, y a partir de los años 15 pues, se asentó la empresa noruega Mustad en Tolosa, con lo cual empezaron a circular los anzuelos industriales. Como he dicho, casi todo eran aparejos de anzuelo, balancines, liñas, aparejos para la pesca de jibias, balancines de nuevo. La pesca se realizaba normalmente a embarcación parada, encebando las embarcaciones o incluso con la embarcación fondeada. Y también en algunos casos a la cacea, como se ve en la imagen. Estas embarcaciones utilizaban líneas de cáñamo que a su vez terminaban en sereñas hechas con crin de caballo, trenzando crin de caballo, y este tipo de aparejos se han utilizado prácticamente hasta mediados de siglo, que se introdujeron los monofilamentos. Una de las principales tipos de pesca de las embarcaciones, y en el caso de Bermeo, era la pesca de cefalópodos, la pesca de sepias que servían de cebo para la pesca litoral. Estos son las típicas poteras, con las poteras especiales para sepia, la potera encarnable para capturar hembras, y las poteras normales. Se capturaban las hembras para luego, una vez amarradas,
pescar los machos que se mantenían vivos para venderlos todos los días a la salida de las embarcaciones en el puerto de Bermeo. Como veis aquí en esta foto, había un tipo especial de bote en Bermeo que están aquí, que son botes de popa estampa con unos pequeños viveros para mantener esas capturas vivas. Además de artes de anzuelos, se utilizaban también nasas para la captura de langostas y abacantos, nasas que posteriormente fueron sustituidas por nasas de tipo baúl, que se largaban en pequeñas andanas. También estas embarcaciones comenzaron a utilizar artes de enmalle con redes de enmalle redes de fondo de enmalle. Con el tiempo, estas pequeñas embarcaciones fueron motorizadas con pequeños motores de gasolina, como se ve aquí, con un pequeño guardacalor. Hacia los años 50 ya aparecieron embarcaciones con algo más de tamaño, con esos pequeños motores de gasolina, que además utilizaban palangres de fondo de varios tipos, palangres de superficie. Las nasas ya se convirtieron en nasas metálicas, principalmente para la captura de nécora y quisquillón. Y además también se utilizaban algunos aparejos un poco peculiares, como el arco de arrastre para la pesca de quisquillón cuando entraba a las mares de invierno. Esta pesca tampoco llegaba a los mercados generalmente y tenía su sección en los mercados locales donde se vendían al por menor. Con los años estas embarcaciones fueron aumentando de tamaño y aumentando su configuración, ya con guardacolores cubiertos con un pequeño puente, y empezaron a asumir tipos de pesca anteriormente realizados por los pesqueros del litoral en el borde de la plataforma continental, en los caladeros del borde de la plataforma continental. Utilizaban aparejos de liña para la captura de merluza una a una, y también pequeños palangres que lanzaban con unas lanzaderas especiales que se utilizaban para la pesca del besugo. Con el tiempo fueron también desarrollando y fueron adquiriendo, como sucedió en el caso de la pesca litoral, que adquirieron las formas de la flota de superficie. Estos pesqueros empezaron a adquirir las formas de la flota litoral, con puentes ya un poquito de mayor tamaño e incluso utilizando el mismo tipo de aparejos, aquí con la pesca de chambeles a caña para la merluza y el besugo. En esos años se introdujo un nuevo aparejo que se utilizaba por ambas flotas, que era el chambel para la captura de caballa, que hoy en día forma parte fundamental de este tipo de pesca. Seguían utilizando redes de enmalle y, de hecho, paulatinamente las embarcaciones fueron utilizando cada vez más este tipo de redes, lo que también causó que las embarcaciones cambiaran su configuración, poniendo la habilitación, el guardacalor y el puente a proa para dejar toda la cubierta posterior para trabajar con las redes. A pesar de ello, también se seguían construyendo embarcaciones tradicionales con la habilitación en el centro y con tubos para pasar esas redes a la zona de popa. Como aparejos también peculiares, los arcos para la captura de algas en la época de invierno para hacer agar-agar. Hoy en día estas embarcaciones... Antonio. ¿Sí? Venga. Sí, hoy en día estas embarcaciones tienen tanto formas tradicionales, pero se han puesto de moda las embarcaciones, como hemos dicho antes, con puente a proa y algunas veces con unas estéticas un poco raritas. Estas embarcaciones hoy en día son polivalentes, de forma que se pueden aparejar tanto para la pesca de redes, para la pesca de palangres de fondo, para la pesca con chambeles de verdel o para la cacea de túnidos. Y esta es la última embarcación de tipo artesanal que se ha construido. En el año 2016 hice un trabajo sobre los pescadores de Bermeo y estas son las fichas de las 8 embarcaciones que se dedicaban a la pesca artesanal. Estas embarcaciones se dedican a distintas especies. Cuando utilizan las redes de fondo, pescan peces de roca, peces de superficie, fanecas, salmonetes, marisco,
rape, perlones, sepias, lenguaos, pescadillas. Cuando se dedican al palangre, pescan con palangres de fondo, merluza y congrio. Con los chambeles pescan verdel y cuando se dedican en la época estival a la pesca de túnidos. Hoy es un día especial para nosotros. Hoy ha empezado la pesca de túnidos para la flota artesanal. Salen los primeros barcos que lo primero que hacen es irse a la ermita de San Juan, que está en las cercanías de Bermeo, donde hacen un rito propiciatorio dando varias viradas a una banda y a la otra antes de iniciar la campaña de túnidos. Y por último, pues agradecer la presencia en este foro con una foto de mi abuelo al final de sus días, cuando se empezó a dedicar de nuevo a la pesca, a la pesca artesanal que practicó en su juventud. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Antonio, una excelente presentación. Has desarrollado, has puesto de manifiesto el desarrollo histórico de uno de los principales elementos patrimoniales del sector pesquero, que es los barcos. Los barcos, cómo han evolucionado históricamente, las distintas formas que han tenido. Eso es el patrimonio inmobiliario fundamental que tiene el sector pesquero y además uno de los principales atractivos cuando nos vamos a nuestros puertos pesqueros, a nuestras costas, que configura un paisaje excepcional y que es parte del valor que también todos le damos a la pesca. Muchas gracias. Pasamos. No te escuchamos. ¿Estás comentando algo, Juan Antonio? Sí, había desconectado ya, pero eso sí. Vale, en cualquier caso ya vamos a empezar con nuestro panel interactivo. Si queréis podéis los distintos ponentes activar vuestras cámaras. Vamos a iniciar un turno de preguntas y respuestas y entre tanto la gente va incluyendo sus preguntas en preguntas. Voy a enseñar más o menos cómo funciona el panel interactivo de IdeaBoard. En el chat os voy a poner de nuevo un enlace en el que podéis acceder a IdeaBoard, que es un panel en el que vamos a responder una serie de preguntas relativas a la presentación que se ha hecho actualmente. Voy a compartir pantalla para que veáis cómo funciona. Si hacéis clic en el enlace, pues podéis acceder a este panel. En este panel, si os fijáis, hay 3 preguntas planteadas. La primera es una pregunta abierta en la que se os pide que pongáis ejemplos cercanos a vosotros de elementos de patrimonio cultural, considerados o no, en vuestras zonas concretas. Ya vemos que, bueno, como hemos puesto el enlace hace un ratito, pues ya algunos compañeros han añadido cosas a esta pregunta para añadir más elementos, que os animo a añadir y que son una importante fuente de información para nosotros. Podéis hacer clic en Add Sticky, en este signo más, y ahí podéis, una vez que aparezca, escribir el caso concreto, el elemento concreto que queráis destacar, ¿vale? El resto de preguntas son preguntas en principio cerradas, aunque podríais incluso añadir algo más si os parece, dándole a más, pero en principio podéis indicar pues si estáis de acuerdo o no haciendo clic en el más o en el más de la que consideréis que es más apropiada. Y finalmente tenemos aquí otra pregunta un poquito enrevesada. Están 4 opciones muy claramente definidas y después combinaciones de las anteriores. Si no os queda claro las combinaciones o tenéis vuestra propia combinación, podéis incluso igualmente también añadir un sticker, un POSIT para indicar concretamente lo que vosotros consideráis que debería financiar o preservar la presentación y conservación de la actividad pesquera. Pues bien, mientras vais contestando a esto, también podéis añadir preguntas en la zona de preguntas de Zoom. Concretamente, se han añadido 2 felicitaciones de momento a un par de compañeros respecto a sus presentaciones y concretamente a Manuela, ¿no?, por la vivencia que ha tenido con el mar. Esto es algo que también se refleja en el resto de ponentes que hemos tenido invitados. Todos han vivido muy cerca del mar desde pequeños y eso marca vuestra vida, ¿no? Yo no he estado vinculado desde pequeño a sector pesquero, pero sí que amo también la pesca, no solo por mi investigación, sino igualmente pues por lo que me ha inculcado mi padre, que desde pequeño me llevaba a hacer pesca recreativa y eso pues me ha hecho también querer la pesca de otra manera, como la que se relaciona con el uso recreativo. No sé si, aparte de esto, ¿tiene alguien alguna
pregunta más respecto a las presentaciones realizadas? Sí, yo una cuestión que me gustaría a Juan Antonio y a Francisco Jesús es el tema de cómo veis, cómo contribuye la pesca y el patrimonio cultural de la pesca a la identidad de las poblaciones pescadoras, de las comunidades. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo sería la vida en vuestra costa vasca, en Asturias, o Manolo, en la costa de Huelva, sin esa actividad pesquera que va en retroceso? Y lo digo porque cuando yo empecé a investigar estos temas, que fue ya por el año 90, la pesca representaba en la costa de Huelva y en Andalucía entre el 8 y el 4% del Producto Interior Bruto. Ahora es el 0,3, 0,4 del PIB. Es residual, se puede decir, visualizando en el conjunto de la economía andaluza, la economía española, y sin embargo su papel en las poblaciones del litoral es fundamental. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo...? Bueno, yo en el caso de Bermeo te puedo hablar un poco la situación que estamos viviendo ahora. En Bermeo, de tener una superflota en los años 70, 80, ya no tenemos esa flota de bajura que tenemos, porque han aparecido también los atuneros congeladores. Tenemos la mayor flota mundial de atuneros congeladores, 7% de la flota mundial es vasca, y realizamos el 17% de las capturas que se hacen en el mundo. Entonces, haya habido un trasvase de población, aunque se ve, bueno, ha habido años que la juventud ha vivido un poquito de espaldas al mar, pero ahora se está observando como dos tendencias. Algunos jóvenes han optado por las escuelas y ir a los atuneros congeladores, y se ve precisamente en la pesca artesanal que la mayoría de las fotos, no os habrá dado tiempo para ver en las diapositivas de las fichas, pero la mayoría son gente joven que ha decidido emprender pequeñas empresas y volver al mundo de la pesca. ¿Un compañero más quiere añadir algo más al respecto? Yo podría decir... Sí, Manuel, vale. Sí. Yo podría decir... Bueno, yo podría decir que la pesca aquí en Lastres pues supuso una importancia muy grande durante los años 60, 70. A partir de los años 60, con la reindustrialización de Asturias, pues en mi pueblo, como en muchas zonas de la costa asturiana, pues hubo un trasvase de gente hacia el centro de Asturias, y prácticamente la pesca se quedó bajo mínimos. Actualmente somos 30 socios de 400 que éramos, de cerca de 70 embarcaciones que había de todos los portes. Ahora hay 15 en mi pueblo. Quiero decir que estamos en un periodo, en una situación así un poco extraña. No tenemos un número de gente, no tenemos, ¿cómo decir? No tenemos gente joven que nos releve en los puestos. De hecho, en Lastres, menores de 30 años, debe haber 3 personas trabajando. El resto somos gente a punto de jubilarnos todos. Bueno, a punto, yo estoy jubilado, a punto de jubilarse todos. Y realmente, si es verdad que la cofradía no se puede entender Lastres sin la propia cofradía. Es un ente que aglutinó todo, aglutinó la cultura, aglutinó trabajo. El pueblo, tanto los que son pescadores como los que no, viven la mar y viven la cofradía. Quiero decir, es una sociedad muy cerrada, pero a la vez algo que hay que proteger. Ahora mismo parece como que se diluye totalmente. Buenas. Sí. Bueno, pues si nos referimos a la pesca, a la pregunta que ha hecho Juan José, yo creo que los puertos de mar, las zonas pesqueras, costeras, sin la pesca no podría haber población, ¿no?
De ahí, antes hacía yo referencia un poco en la intervención de la importancia que ha tenido en la historia y a lo largo de los siglos de vivir, ¿no? Del sector primario, de los sectores pesqueros. Sí que es verdad que, igual que los compañeros, pues que coincido, ¿no? Que el sector pesquero pues, ha disminuido, evidentemente. Motivos, bueno, quizá desde la Unión Europea, que somos 27 socios, pues se denota que en la última década pues no se está apostando quizás por la pesca y no hay el apoyo suficiente para que haya esa continuidad, ese relevo generacional. Tenemos planteado encima de la mesa ahora mismo pues temas tan importantes como el combustible, que se está valorando si quitarle, sufragar el combustible o no. Los pescadores sería imposible vivir sin ese apoyo. Se está valorando el poner parques eólicos en zonas costeras que se cargaría precisamente a la flota artesanal. Hay unos temas que, bueno, que claro, yo entiendo que de los 27, solo 5 socios viven de la pesca, ¿no? Para España es de vital importancia, pero también tengo que decir que el sector pesquero ha recibido muchos golpes. Si nos referimos a Huelva, pues si nos vamos a los de los años del año 75, de 1975, a finales de los 90, teníamos una flota impresionante de flota de arrastre en caladeros africanos, y bueno, por acuerdos pesqueros, por acuerdos cuando se descubrió la motorización de los pesqueros, ¿no? Y se hizo una incidencia muy importante en este caladero. Se terminaron los acuerdos pesqueros. ¿Y qué hizo el sector pesquero? Pues se transformó, cambió, tiene una capacidad de adaptarnos a los pescadores que no en todos los trabajos o en todos los sectores lo tienen, ¿no? Pero quizá este momento sea crítico desde mi punto de vista, pues que no estamos teniendo el apoyo suficiente e incluso nos están dando la espalda desde la Unión Europea y no se está valorando a los pescadores como se debe. Quizá el enfoque de esta política pesquera común sea en que desaparezca la pesca en Europa y comprarle los peces a países terceros. No lo sé. Sería un fracaso, ¿no? Creo que todos tenemos que convivir, aunque disminuya la flota. En fin, esto creo que es mi forma de ver la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias, Manuel. Tenemos una pregunta más de Esteban Puente, pero bueno, vamos muy corto de tiempo. La pregunta va a ser respondida, Esteban, así que en el resumen de eso y te enviaremos la respuesta a tu pregunta a través de CAFI. ¿Vale? Muchas gracias. Podéis en cualquier caso seguir haciendo preguntas y plantearlas y remitirnoslas porque todas serán respondidas. Y simplemente resumir ya antes de terminar, ha habido varias incorporaciones en el caso de elementos o ejemplos de patrimonio cultural pesquero. Aquí tenemos el entierro de la sardina en Ayamonte, la Semana del Atún en Isla Cristina, ferias de Chirla, los herederos que diseñan y construyen sus artes y las reparan, artes de pescas artesanales, las almadrabas, fiestas y procesiones. Todo el mundo coincide en que estaría dispuesto a hacer frente a parte del coste que supone pues, la preservación y conservación de los recursos pesqueros y bueno, se consideran distintas fórmulas. La primordial es una basada en tasas o cuotas a comunidades y visitantes de los distintos elementos, ejemplos de patrimonio cultural pesquero, aunque existen bueno, dos alternativas, una organizada por el ámbito público, otro privado y algunos lo consideran combinaciones de ambas, ¿no? Y este es el resultado del panel en el que se puede seguir incorporando nuevas opiniones. Y ya sin más, y agradeciendo a todos vuestra participación, le doy el turno de palabra a Juan José para que cierre el evento. Sí, pues yo simplemente quería agradecer, en primer lugar, a Interreg Espacio Atlántico por la financiación del proyecto que permite poner estos foros y estos trabajos de investigación y esta conexión entre el sector pesquero, entre la sociedad y los investigadores. En segundo lugar, a la DGMAR, por haber incorporado este evento dentro de su calendario con motivo del Día Marítimo Europeo, y después a todos los ponentes que habéis participado de forma desinteresada
aportando vuestra visión sobre el mundo del patrimonio cultural pesquero y sobre la importancia que tiene para el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestra vida. Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad, Huelva, que es pequeña, que estuvo muy vinculada al mar y que aún hoy, aunque no hay apenas flota pesquera, quedan 4 o 5 barcos matriculados en el puerto, barcos pequeños, no se entiende, porque hay mucha flota de gran altura que sigue operando en el cadero africano, tanto de sociedades mixtas como de madera española, pero sigue siendo la segunda población andaluza en número de pescadores. Esto es algo que se oculta muchas veces cuando vemos las estadísticas de flota, en que una cosa es dónde está el barco y otra cosa es de dónde son los tripulantes, ¿no? Entonces, claro, el peso de la pesca sigue siendo alto en aquellas poblaciones que fueron tradicionalmente pescadoras y en las que nos hemos formado, la gente que vivimos en la costa y en el mar. Pues muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Juan José, y a todos los participantes y ponentes. Simplemente para terminar, pues una pequeña puntualización respecto al seguimiento de los resultados del proyecto CAF-FISHMAN. Tenéis la opción, todos los participantes y los ponentes nos conocéis ya directamente, nos podéis llamar por teléfono, incluso contactar directamente con nosotros, de seguir conectados con CAF-FISHMAN a través de su página web. El vídeo de este seminario estará disponible en esa página web, luego podéis compartirlo, descargarlo, utilizarlo en vuestra actividad profesional y como elemento representativo del patrimonio, de los elementos patrimoniales del sector pesquero. Podéis suscribiros igualmente al boletín de CAF-FISHMAN registrando vuestro email en el mismo. Y además también pues, os invito a eventos similares a este, también que tratan el patrimonio cultural, que van a tener lugar recientemente los próximos días, el 6 y el 8 de julio, en Portugal e Irlanda. Igualmente nos podéis seguir en Twitter, así que bueno, os dejo ahí el Twitter de CAF-FISHMAN y bueno, cualquier cuestión, cualquier planteamiento, cualquier interés respecto a las herramientas que estamos desarrollando en el marco de CAF-FISHMAN, pues nada más que tenéis que contactar con nosotros y estamos a la disposición de todos vosotros para cuanto necesitéis en pro del sector pesquero español. ¿Vale? Muchas gracias por todo y si queréis damos por terminada nuestra